La Contraloría está dispuesta a escuchar al gremio de las EPS, pero no a enmendar las cifras del informe de la investigación en la que detectó un hallazgo fiscal por 6 billones de pesos. Por el contrario, investiga la pérdida de más dinero. Marta. Mónica, los 6 billones fueron recibidos por las EPS por el concepto de las unidades de pago por capitación, es decir, la UPC, para atender a pacientes durante la pandemia, pero durante ella no se atendieron otras patologías y ahora se investiga la pérdida de otros 5.3 billones de pesos. Aunque el Contralor Delegado para el sector salud, Julián Niño, confirmó que se reunirán con ASEMI, que tiene reparos sobre los hallazgos fiscales de 6 billones de pesos por recursos destinados durante la pandemia, aclaró que las cifras del informe fueron rigurosas. Aclaro, ya el hallazgo fiscal por el orden de los 6 billones pasa a otra instancia y hay 5.4 billones de pesos que estamos aún haciendo algunos análisis y algunos cruces para identificar si ahí también encontramos algún tipo de hallazgo fiscal. Según el informe de la Contraloría, los 6 billones de pesos de las unidades de pago por capitación UPC pagadas en 2020 debieron ser devueltos y no lo fueron. En su momento, esos recursos debieron ser reintegrados al sistema de seguridad social en salud y pues haber atendido de pronto en el marco de lo que el gobierno les permitió a través del decreto 600 la posibilidad de pagar carteras descansando sus reservas técnicas. La Contraloría también investiga la destinación que hicieron las EPS de otros 5.3 billones de pesos en el mismo año, tras detectar diferencias entre lo facturado y los servicios médicos prestados durante la pandemia. Según la exministra de Salud, Carolina Corcho, el informe de la Contraloría deja claro que las EPS no saben administrar los recursos de la salud y que la unidad de pago por capitación sí tiene un valor acorde con la demanda y prestación de servicios médicos. Es falaz lo que han dicho de que la UPC es insuficiente, además porque pasaron por encima de la ley colombiana. No invirtieron reservas técnicas, que es el principio elemental del aseguramiento, y hoy el sistema tiene un descalce billonario. Incluso la exfuncionaria comparó la actuación de las EPS como un hecho más corrupto que el de la Unidad de Gestión del Riesgo. Este podría ser el hecho de corrupción más grande en la historia reciente de Colombia. La UNGRD, que por supuesto hay que investigarla, que ha copado los grandes titulares de prensa, no es una pestaña. Solo en el año 2020 estamos hablando de 11.3 billones de pesos. También cuestionó la credibilidad de ASEMI. La pérdida de credibilidad de ASEMI tiene que ver con que esto, lo que uno plantea, no lo tiene que demostrar en titulares de prensa o en trinos de X. Esto es con pruebas. Y efectivamente la Contraloría, en el marco del debido proceso, lo requirió para que probaran la destinación de estos recursos y no lo pudieron probar. El informe de la Contraloría también revela la existencia de un excedente de 643 mil millones de pesos que no se sabe a qué servicios de salud fueron a parar. ASEMI es una asociación de EPS que se creó para representar a las empresas privadas, pero el gobierno maneja cerca de la mitad de estas por las intervenciones. Hay quienes ven que el gremio perdió su razón de ser. Marta. Mónica, buenas noches. Incluso hablamos con un exdirector del gremio que piensa que ASEMI ahora debe dedicarse a hacer estudios sobre el sector, pero sin embargo su actual presidenta piensa que debe seguir existiendo para que la voz del gremio sea escuchada en el nuevo proyecto de reforma a la salud. El gobierno nacional insistirá en presentar ante el Congreso el próximo 20 de julio la reforma a la salud, pese a la incertidumbre que se vive en el sector tras la petición de las EPS Sura Compensar, Salud Bolívar y Caja Copy de retirarse del sistema que aún estudia la Superintendencia de Salud. Inclusive negar esta solicitud. Para socializar este nuevo proyecto está en duda la representatividad de ASEMI, que agrupa a estas 10 EPS, de las cuales cerca de la mitad se encuentran bajo el control del gobierno por estar intervenidas y 3 pidieron su retiro voluntario del sistema. Esto dejaría a ASEMI como vocera de tan solo 3 EPS. Frente al trámite del proyecto de la reforma a la salud y a un gremio que representa los intereses de las EPS, pues ahí va a haber un conflicto. Aunque este gremio lleva más de 2 décadas representando los intereses de las EPS, hay quienes consideran que con el actual panorama, ASEMI debe cambiar su rol. Las agremiadas en ASEMI en buena parte pertenecen al gobierno. Eso cambia completamente el sentido de ser del gremio. Pero ASEMI debe continuar su trayectoria
convirtiéndose posiblemente en una institución dedicada a la investigación. La pregunta es si las EPS intervenidas como Sanitas, Nueva EPS, Famisanar siguen siendo miembros de ASEMI, y ese conflicto que podría haber de intereses que representa a un gremio del sector privado, pero que en este momento está en manos del gobierno. Sin embargo, hay quienes señalan que la intervención de las EPS no le quitan representatividad al gremio, pese a la crisis financiera del sector y en especial de las EPS intervenidas. El hecho de que el gobierno nacional haya intervenido administrativamente los gremios no le quita representatividad a los dueños o accionistas de las empresas, porque no ha habido una expropiación. Para ASEMI, el tener EPS intervenidas no representa conflicto de intereses ni tampoco minimiza la representatividad del gremio en el sector. La participación del gremio y la representatividad del gremio, independientemente de que algunos de sus actores tengan hoy una condición de intervención, pues va dirigida precisamente a cómo se construye una mejor propuesta. Por ahora, el gobierno inició su recorrido por las diferentes regiones del país para socializar lo que será el nuevo proyecto que se presentará en los próximos días para reformar el sistema de salud. Las clínicas y hospitales del país que viven de los giros que les hacen las EPS por los pacientes atendidos tienen deudas pendientes de pago por 16.9 billones de pesos y tienen más fe en los pagos de las que pidieron salir del sistema que en las que están intervenidas. El más reciente informe de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales reveló que la deuda de las EPS ascendió a 16.9 billones de pesos. El 81.1% corresponde a 13 EPS que están en operación y el 18.9% a 16 EPS que ya han sido liquidadas. La mayor deudora es la Nueva EPS con una cartera en mora de 1.4 billones de pesos. Le siguen las liquidadas Medimás con una deuda de más de 669.000 millones, Comeva con 457.000 millones de pesos, ambas con un 100% de cartera en mora. Sanitas con una cartera en mora de 427.000 millones de pesos, Sura con más de 596.000 millones de pesos y la EPS Caja Copy, que pidió recientemente salir del sistema de salud con una deuda de más de 155.000 millones de pesos. En el régimen contributivo, la principal deudora es la Nueva EPS para este grupo de hospitales, con 3.1 billones y 45% de cartera vencida. Y en el régimen subsidiado están Savia Salud, Emsanar y Asmed Salud. En total, las EPS liquidadas han dejado deudas a las clínicas y hospitales por 2,7 billones de pesos. Sin embargo, el gremio del sector asegura que la intención de las EPS Salud Bolívar, Sura y Compensar de salir del sistema no genera mayor preocupación, como sí pasa con algunas entidades ya intervenidas, incluso en proceso de liquidación. Es que ellas mismas han demostrado que tienen unas reservas y que tienen una solidez para responder, pero no pasa lo mismo con otras entidades que están en intervención. En ese sentido, el gremio insiste en la implementación del Fondo de Garantías que permita responder por las deudas de las EPS liquidadas. Nosotros le hemos pedido al gobierno que cree un mecanismo, puede ser un fondo de garantía, que responda por las acreencias de esas compañías, porque defraudaron al sector hospitalario. Se espera que en los próximos días la Contraloría revele el informe sobre a qué IPS les hacen primero los giros las entidades prestadoras de salud.